Congresista Columbus, bienvenido. A don Fernando, Carlos, muy buenos días a ustedes. Buenos Y a días. través de RPP a todos nuestros compatriotas. Ayer hubo una disposición, se ha cortado el tiempo que se maneja todo el tema burocrático para poder importar estos concentradores. ¿Es esto suficiente o hay medidas adicionales que se deben tomar, según usted? Mira, el tema de los plazos nos parece pues plausible que ahora se den autorizaciones en 2 días. Pero el problema no es el plazo solamente de la autorización, Mónica, sino los requisitos que se están pidiendo. Uno de ellos, y lo ha dicho la funcionaria Hildebrand, que es de Digemit, es que para que tú puedas tramitar o iniciar tu procedimiento de importación de los concentradores de oxígeno medicinal, tienes que adjuntar necesaria y obligatoriamente la receta médica, donde un médico te está diciendo que tienes COVID, que necesitas un concentrador de oxígeno, las características del concentrador de oxígeno y además cuánto oxígeno necesitas. Imagínate tú si ya tienes COVID, recién ahí, cuando ya te detectan la enfermedad y a lo mejor ya necesitas el oxígeno, recién ahí vas a poder iniciar tu trámite para poder importar tu concentrador de oxígeno. Y es como que si los burócratas de la Digemit piensan que el COVID lo que va a decir es, bueno, has iniciado tu trámite ante Digemit, entonces voy a suspender los efectos de la enfermedad en tanto dura el procedimiento TUPA que has iniciado. Pero eso es un sinsentido, porque además una herramienta tan importante y vital como el concentrador de oxígeno hoy por hoy, no necesariamente tiene que esperar hasta que tú estés enfermo. Tú podrías, y así debería enfocarlo la salud, poder importar incluso hasta preventivamente el equipo, si es que tú hoy no lo necesitas y algún familiar tuyo lamentablemente cae en esta terrible enfermedad, le puedas prestar el concentrador de oxígeno. Es decir, necesitas tener este tipo de equipos a disponibilidad de forma inmediata y no supeditarlo pues a un trámite burocrático, ¿no? Y además absurdo, ¿no? Como que recién vas a poder importarlo cuando estés enfermo, ¿no? Teniendo en cuenta pues lo virulento, lo violento que puede ser los síntomas y la enfermedad en sí. Es un poco absurdo que Digemit se ponga tan quisquilloso con un tema tan vital. Mira, el Estado no puede cumplir con darte oxígeno medicinal en los establecimientos. El asunto es que no se asegure que entra la gente para hacer negocio, ¿no? Ahí está el tema. O sea, Mónica, digamos que hay que buscar la fórmula, pero lo que necesitamos saber es que no entre esto para hacer negocio y para lucrar con la necesidad del otro, ¿no? Mira, Mónica, pero si esa es la preocupación del gobierno, que debería ser la última preocupación en realidad en esta situación en donde la gente muere por falta de oxígeno, como te decía, que el Estado no te puede dar el oxígeno, por lo menos no les pongas trabas, que presenten una declaración jurada, ¿no? Que es para uso personal, o por último, que se limite la importación a 1 o a máximo 2 equipos por persona, pero no esperar a que te detecten COVID para que recién puedas iniciar el trámite ante Digemit para el tema de la importación. Eso sería, pues, no solamente es una barrera burocrática, sino empujarte ¿Y usted cree... a 2 cosas, o a morir o a tener que recurrir por la desesperación a estos inescrupulosos que antes vendían los equipos a 5.000 soles, 6.000 soles y ahora los venden a 17.000, 18.000 soles. Sí. Congresista, ¿y usted cree que debe haber cambios fundamentales en la dirección de Digemit? Porque además de esto está una seria denuncia que se ha conocido el día de ayer respecto a que en el tema de las vacunas del lote extra de Sinopharm se han sorteado a quienes debían ser inmunizados con esta vacuna. ¿Qué debe pasar? ¿Qué decisiones debe tomar el Ministerio en ese sentido? Yo creo que ahí el Ministerio tiene que ser lamentablemente radical, y a todos aquellos que han estado comprometidos en esta situación de las vacunas irregulares que han sido inoculadas y además, como tú bien lo señalas, Carlos, sorteadas entre funcionarios públicos, todos ellos tienen que ser cesados de sus funciones y ser reemplazados por personas no solamente que no estén involucradas en este tema, sino que tengan un poco más de humanidad y que entiendan que en esta situación lo que se necesita es proactividad para poder darle una solución viable y rápida a los peruanos que se están muriendo por falta de oxígeno. Insisto,
Si el Estado no te puede dar el oxígeno, que por lo menos no le ponga trabas a la gente para poder salvar sus vidas de forma pues independiente, vamos a llamarlo así. Congresista Columbus, usted insiste en que hay trabas, en que hay trámites engorrosos, pero yo quisiera saber si durante los meses que viene durando esta tragedia, usted ha podido investigar cuál es la causa de esto, porque parece algo más que mero espíritu burocrático y mero capricho. Hay alguna voluntad institucional detrás. Y hay una hipótesis que se ha formulado sobre esto, que la ha hecho nuestro colega Jaime Altaus, quien sostiene que la Digemit está controlada por químicos farmacéuticos cuya presencia se vuelve obligatoria para toda decisión de importación de maquinaria que tenga que ver con el oxígeno. Y sostiene que hay una sumisión de este órgano del Estado a un colegio profesional. Quiero saber si usted ha hecho alguna investigación sobre este tema particular como explicación general, porque desde el mes de julio y agosto estamos alarmándonos por los compatriotas que mueren por estos trámites engorrosos que usted menciona. Pero ¿cuál es la causa por la que no se ha podido modificar el funcionamiento del Estado frente a esta tremenda responsabilidad? Mira, yo lo que podría decir, don Fernando, es que una de las principales causas es, aunque suene pues una verdad de perogrullo, es falta de voluntad política, ¿no? A ver, lo que ha pasado, por ejemplo, viendo el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha demorado Digemit en poder generar la autorización o el registro para que las vacunas puedan ser utilizadas en el Perú, sabiendo que hay millones de peruanos que están expuestos al virus y además centenares que ya han centenares ya de mil que han fallecido? Claro, el tema es que a ellos qué les importaba porque ellos ya estaban vacunados, como ya se sabe, con estas vacunas de cortesía que han generado vacunagate. Yo creo que por un lado es falta de voluntad política, sí, y por otro lado también es que la burocracia en nuestro país lamentablemente va amarrada pues a una visión de escritorio de hacer las cosas y que no conocen la realidad. Entonces, es un absurdo, ¿no? Que en una pandemia, sobre todo en una pandemia, uno se ponga pues a estar pensando en requisitos TUPA, ¿no? Como si fuera eso la prioridad, en vez de estar pensando en salvar la vida a la gente. Congresista Columbus, sí, Carlos. Permítanos, por favor, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos que ir obligatoriamente con la pausa y luego regresamos para que usted pueda culminar con su respuesta y también tocar otros temas de coyuntura. Vamos a la pausa. Volvemos a Ampliación de Noticias, 8:19 de la mañana, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, y con el congresista Ditel Columbus, vocero de la bancada de Fuerza Popular, quien tenía que justamente culminar esta respuesta a una consulta que le hizo nuestro compañero de labores, Fernando Carballo. Congresista, adelante. Gracias, Carlos. Vuelvo a insistir, ¿no? En el tema, por ejemplo, de esto de los concentradores de oxígeno, ¿por qué se toman estas decisiones? Reitero, por falta de voluntad política y por conocimiento, creo yo, de la situación por la que estamos pasando. Exigir trámites burocráticos como la receta de que tienes coronavirus recién para poder importar los concentradores, no entendiendo que esto tiene que ser un equipo de prevención que se tiene que tener a la mano ya en caso se detecte la enfermedad y la necesidad de tener concentrador, simplemente llegar a tu casa, prenderlo y poder conectarte para poder salvar tu vida. Eso es lo que tienen que entender los burócratas del Digemit, eso tiene que entender el ministro. ¿Hay algún miedo ideológico, congresista, porque en realidad el mercado podría regularlo? Si las grandes empresas importan una cantidad importante de estos concentradores y comienzan a bajar los precios, las cosas podrían ser más asequibles a la gente. O sea, quizá hay un miedo en el sentido ideológico de la palabra. Mira, podría ser, Mónica, podría ser, ¿no? Pero finalmente en esta situación las ideologías tienen que ser dejadas de lado porque la prioridad tiene que ser salvar la vida de las personas. Y si vamos a hablar de regular los precios del mercado, ¿no? A través de los propios mecanismos del mercado, lo mejor que puede hacer este gobierno y el ministro Ugarte es derogar ese requisito que le pone trabas a que un ciudadano pueda importar su propio concentrador de oxígeno para poder salvar su vida o la de cualquier miembro de su familia, ¿no? Yo quisiera pensar que el ministro Ugarte, quien es militante activo
¿no?, de un partido de izquierda, está anteponiendo su visión de las cosas, su visión ideológica, o frente a una crisis nacional sanitaria como la que estamos pasando, ¿no? Y ya estamos viendo marchas y contramarchas, y eso es lo que preocupa, porque inicialmente, por ejemplo, habló del tema de las vacunas, señalando que sí podríamos convocar al sector privado para que ayude en la importación de las vacunas, y luego dio marcha atrás. Y acá hay un tema curioso: el ministro Ugarte no tendría por qué decir ni siquiera que se le va a dar paso al privado para que importe vacunas, porque ya hay una ley que fue aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso en diciembre del año pasado, que es la ley 31091, que promulgó este gobierno con la firma del señor Sagasti y la señora Bermúdez, que permite que los privados puedan importar las vacunas. Y hoy lo que el privado podría hacer es importar o bien la vacuna de Pfizer, que es la que tiene registro sanitario excepcional, o la vacuna Sinopharm, que está en las mismas condiciones. Entonces, que el ministro salga a decir que no le parece o que sí lo va a permitir, o es por un tema de sesgo ideológico, o es porque sus asesores no le han dicho que hay una ley desde diciembre del año pasado que lo permite, y él no está en condiciones ni tiene la potestad de decir si una ley se cumple o no. Él tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley 31091, permitiendo que los privados puedan importar las vacunas. Y así como el tema de las vacunas, una vez más, que los concentradores de oxígeno puedan ser importados por cada una de las familias de nuestro país que la necesiten de forma preventiva, sin estar recurriendo pues a burocracia insensible, como recién cuando te enfermes te voy a permitir que lo importes. Congresista, quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre otro tema. ¿Cuál es su opinión sobre este problema que hay, este lío en el Ministerio Público con las fiscales Sánchez y Castro? Ayer la fiscal de la Nación ha dispuesto que sean removidas del equipo especial de los cuellos blancos. Y si usted tiene dudas acerca del liderazgo que ejerce o que debería ejercer en este momento la doctora Ábalos con relación al Ministerio Público, porque la verdad que es todo un lío lo que hay en estos momentos y es algo lamentable. Mira, yo empiezo, Carlos, con lo último que ha señalado. Es lamentable. Es lamentable que la imagen del Ministerio Público, el defensor de la legalidad en nuestro país, se vea comprometida en estas situaciones. A mí me preocupaba mucho las declaraciones que hizo la señora Castro, creo que fue con Jaime Chincha antes de ayer, pero me preocupan aún más las declaraciones que hizo la señora Sánchez, la fiscal Sánchez, anoche, porque anoche en RPP lo que dijo la señora Sánchez es de que la reunión que se dio con el señor Vizcarra en la casa de una vecina, no me queda todavía muy claro si es en la casa de la vecina o en la casa del señor Vizcarra, ¿no? Fue a fines de marzo del 2018. ¿Y por qué señalo que me preocupa esto? Porque recordarán ustedes que en el 2018, cuando se supo de las escuchas estas legales que se dieron para el caso Cuellos Blancos, y donde el señor Ríos, creo que era el presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, hablando con su esposa, le habla pues del ron Zacapa y de que Camayo conocía a Vizcarra. La escucha es del 23 de marzo del 2018. Entonces, si la escucha es del marzo del 2018 y habían fiscales que, como bien ha señalado también la señora Sánchez, escuchaban estos audios en tiempo real, y la reunión con Vizcarra ha sido después, se entiende que después de las escuchas, entonces la pregunta es, ¿qué hacían fiscales reuniéndose con el jefe de Estado cuando ya se sabía de la existencia de la escucha en la que se menciona a Vizcarra en esta vinculación con Camayo? Eso es un tema que va a tener que esclarecer las dos fiscales, tanto Sánchez como Castro, y la investigación va a tener que seguir. Lo que sí me preocupa, o sea, pero ¿en qué condiciones sigue la investigación? Porque se afecta y a algunos beneficia también, que en el río revuelto genera beneficios para terceros que están involucrados en el tema, porque era una red que funcionaba en niveles políticos y en niveles judiciales, ¿no? Mira, Mónica, y justamente aprovechando lo que tú estás diciendo, acá entra a tallar la figura de la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque en todo este tema ha quedado en entredicho la imparcialidad y la capacidad de la fiscal de la Nación. ¿Quién va a tener que designar al fiscal o la fiscal
que reemplace a Sandra Castro o a Rocío Sánchez, la fiscal de la Nación, ¿no? Una fiscal de la Nación que su función ha quedado en entredicho, más aún cuando la fiscal Sánchez ha mencionado también con Jaime y en otros medios que habría un colaborador eficaz que ha señalado que hay una serie de irregularidades en la que se compromete a la misma fiscal de la Nación en la carpeta de investigación relacionada a cuellos blancos. Entonces, tenemos una fiscal de la Nación que ha sido sindicada dentro de una investigación por cuellos blancos, que tendría que designar al reemplazante de las nuevas investigadoras del caso de cuellos blancos. Entonces, es bien complejo el tema. Entonces, la fiscal de la Nación va a tener que evaluar, pues, ¿qué va a tener que hacer? Ella va a tener que inhibirse probablemente del tema y la Junta de Fiscales Supremos va a tener que decidir quién va a ocupar este puesto, que, como bien ha señalado Mónica, esta situación lo que hace no solamente es dejar en entredicho el liderazgo y las capacidades de la fiscal de la Nación, sino también deja pues no una rendija, sino una gran ventana abierta para que todo lo que se ha avanzado en esta investigación y los investigados y procesados, como no, puedan cogerse de ello para poder ver cómo pueden generar algún beneficio de todo este caos que se ha generado al interior del Ministerio Público. Yo la verdad espero que esto se tome con la seriedad y la celeridad que el caso amerita en la Junta de Fiscales Supremos, y la señora fiscal de la Nación, si tiene que inhibirse o tomar una decisión mucho más más drástica en ese sentido, que lo haga de forma célere. ¿Cuál sería esa decisión más drástica? Esa es una decisión que ella va a tener que no, pero lo ha pensado, porque si dice drástica, primero inhibirse y la más drástica es irse. Apartarse del cargo. Ok. Listo, congresista, muchas gracias. Muy amable. Vamos a titulares. Regresamos. Hasta luego.